Sí, hombre, ¿por qué? ¿Cómo me mangoneas tanto? Buenos días, estamos ya en directo. En primer lugar, quiero pedir en nombre de Ramón disculpas porque no puede estar hoy con nosotros, pero seguramente nos estará viendo por internet. La charla de hoy se refiere al Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y la capitalidad de Oviedo, y nos va a explicar algunas cosas Isabel Pérez Espinosa, que es abogada y es concejala y segunda teniente alcalde del Ayuntamiento de Oviedo. Pues Isabel, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación. Saludos a Ramón, porque además ya sé que es su primera experiencia de estar al otro lado de la tele, que no está aquí, y entonces, bueno, espero dar bien en cámara, para que, bueno, igual se aficione y se queda todos los viernes y a ver las charlas por la web. Estas son las ventajas de la tecnología. Bueno, yo intentaré ser lo más amena posible en un tema que es feo. Yo, como anécdota, decir que nunca tuve problemas ni cuando estuve en la Junta ni en el Ayuntamiento con otros compañeros de grupo para ocuparme de asuntos como estos, porque no le gustan a nadie, son aburridos, ásperos, se salen de lo que es la tónica del debate político habitual, salvo excepciones, y en cambio a mí sí que me gustan, con lo cual no tuve nunca problema para poder coger esa faceta o esa parte del reparto de tareas en los distintos grupos o en el parlamentario o en el municipal. Durante los últimos meses, más bien el año pasado, cuando estaba encima de la mesa la negociación de una futura reforma del estatuto, que se busca, bueno, pues un texto por consenso entre los grupos parlamentarios mayoritarios, surge un debate que yo entiendo, o bueno, yo califico personalmente como sorprendente, también extraño, que es el referido a la capitalidad y la situación de Oviedo como capital del Principado, y cuál es el contenido de la capitalidad y las sedes de los órganos institucionales o de las instituciones del Principado. Digo sorprendente porque a estas alturas no se puede calificar de otra forma que alguien esté discutiendo el hecho de que Oviedo sea la capital del Principado y que tiene que ser la sede de las instituciones. Sí es cierto que desde la aprobación del Estatuto de Autonomía se han ido incorporando a lo que eran las instituciones clásicas o tradicionales otras que serían los órganos auxiliares, a los que luego me voy a referir, que es a partir de los cuales, o a partir de su implantación, de su creación, implantación y ubicación, es donde empieza a generarse este debate que luego pues va derivando en distintos enfrentamientos entre los grupos políticos, debates, algunos de ellos muy sorprendentes, y que interesadamente hubo quien quiso justificar como un proceso de descentralización o de desconcentración administrativa que nada tiene que ver, a mi entender, con el lugar donde se ubican o cuál es la sede de los órganos institucionales, de las instituciones y de los órganos auxiliares. En nuestro Estatuto de Autonomías, en el artículo 5, en el que se dispone la sede de las instituciones, dice que la sede de las instituciones del Principado es la ciudad de Oviedo, sin perjuicio de que por ley del Principado se establezca alguno de sus organismos, servicios o dependencias en otro lugar del territorio. Los dos incisos que tiene el artículo son importantes en el desarrollo posterior de mi intervención porque marcan dónde aparece el debate. Por una parte, la sede de las instituciones, y veremos a ver qué se entiende por instituciones y cuáles son las instituciones, y por otra parte, qué organismos, servicios o dependencias, que claramente se refiere a órganos administrativos, para ubicarlas en otro lugar del territorio siempre tiene que ser a través de una ley. Y veremos cómo en el caso de los nuevos órganos auxiliares se incumplieron las dos cuestiones. Ni se trataron como instituciones, que entendemos que son, y aun en el caso de que se hubiera tratado o se hubieran considerado, yo creo que indebidamente, como organismos, servicios o dependencias, se han ubicado sin necesidad de una ley que así lo determine. El debate, por tanto, es un debate, problema, tensión que se ha generado. He subido a la capital, yo creo que eso no hay ninguna duda. Pero es cierto que ha habido reticencias en que así se recoja expresamente en el estatuto, son unas reticencias
que si no se conoce o si no se atiende a la segunda parte, lo que hay detrás parecen totalmente absurdas. Debe tener, por el hecho de ser capital, un régimen especial. También ha habido una oposición clara que tenga un régimen especial, cuando no es nada novedoso, no es una situación. No seríamos la primera capital que tuviera reconocido un régimen especial por el hecho de ser capital. ¿Y qué implica ser sede de las instituciones? Y como decía antes, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de instituciones? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de órganos auxiliares y a organismos, servicios o dependencias? En cuanto a las raíces históricas de Oviedo como capital, yo desde luego no estoy capacitada en absoluto para hacer disertaciones históricas, pero desde luego estamos hablando de una ciudad que el pasado 2008 cumplió sus 1200 años, aunque ahora nos encontremos con que los nuevos descubrimientos arqueológicos, cuando por fin hemos conseguido que se ponga en obra la ampliación del Museo de Bellas Artes, pues nos están desbaratando un poco las fechas de fundación de la ciudad. 1200 años, o los que determinen los nuevos hallazgos arqueológicos, son años más que suficientes, pero realmente Oviedo sí fue capital del reino, trasladada desde Cangas de Onís y a su vez luego trasladada a la corte a León, y dejó de ser capital del reino, pero su influencia se mantuvo, y en la división de Javier de Burgos, cuando se determina la división de España en provincias, en 49 provincias, aparece la provincia de Oviedo y expresamente aparece la capital, es Oviedo. Con lo cual yo creo que no hay ninguna duda sobre que las raíces o el argumento o la base histórica existe, y que no se puede en ningún caso, bueno, pues discutir las razones por las que Oviedo es capital del Principado de Asturias, de la provincia de Oviedo, de la región, y ahora del Principado de Asturias comunidad autónoma. La nueva organización territorial, esta situación sigue así, lo único que se modifica es en el año 1983, cuando deja de denominarse provincia de Oviedo y pasa a denominarse provincia de Asturias, pero sigue manteniéndose la capital de Oviedo. Y en la Constitución nuestra Constitución, la Constitución del 78, cuando habla del contenido que tienen que tener los estatutos de autonomía, se refiere como contenidos mínimos a la determinación por parte del estatuto de la sede en la que tienen que estar, cuál es la sede de las instituciones de cada una de las comunidades autónomas. En ese caso, cuando habla de instituciones, no precisa para cada una de las comunidades autónomas, pero se habla de una asamblea legislativa, de un presidente de gobierno, de un consejo de gobierno, que en nuestro caso sería Junta General del Principado, consejo de gobierno y presidente. Y que tiene que venir recogido en el estatuto cuál es la sede de esas instituciones. No hace referencia, en cambio, a que en los estatutos de autonomía tenga que venir obligatoriamente recogida cuál es la capital. Es decir, sí, cuál es la ciudad sede de las instituciones, pero no cuál es la capital. Y posteriormente una sentencia del Tribunal Constitucional acepta acepta una segunda posibilidad, que es que en los estatutos de autonomía no venga expresamente recogida qué ciudad es la sede, pero sí que se remita a una ley posterior a la aprobación del estatuto la determinación de la sede de las instituciones. Es decir, que siempre estamos hablando que tiene que estar recogido o en el estatuto o en la ley que inmediatamente se tiene que desarrollar. Nuestro caso particular, bueno, pues está dentro de distintos modelos. No hay un modelo único en todo el territorio español, en las autonomías. Más bien podemos hablar de 4 modelos. Hay uno que es mayoritario, pero hay 4 modelos. Hay uno, el primero, que es el que define en el Estatuto de Autonomía tanto la capitalidad como la sede de las instituciones y órganos de la comunidad. Un segundo que define solo la capitalidad pero no la sede. Un tercero que define la sede de las instituciones y los órganos y no la capitalidad. Y un cuarto que remite siempre a una ley la determinación de ambas cosas. Esto es la demostración de que cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, y en algo tan sencillo como esto no pudimos ponernos de acuerdo. Y hay 4 modelos, pero vamos, yo creo que todos somos conscientes de que si se hubieran esforzado un poco más hubieran podido conseguir 7 u 8 o 9 modelos distintos.
El mayoritario es el primero, es el de los estatutos que definen la capitalidad y la sede de las instituciones. Está Cataluña, que recoge en su artículo 10: la capital de Cataluña es la ciudad de Barcelona, que es la sede permanente del Parlamento, de la Presidencia de la Generalidad y del Gobierno. Y luego se refiere, en el final del artículo, que por ley se puede establecer, bueno, pues la sede de otros órganos distintos o que alguno de estos organismos se pueda reunir circunstancialmente en otro lugar de Cataluña, pero siempre aprobado por una ley. En el mismo sentido tenemos el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que expresamente habla de que la capital de Andalucía es la ciudad de Sevilla, sede del Parlamento, la Presidencia y el Consejo de Gobierno. Este tiene una curiosidad que no tienen otros. La mayoría de los estatutos no determinan la sede del Tribunal Superior de Justicia, y si lo hacen en la misma ciudad que el resto de las instituciones. En el caso de Andalucía determina que será la ciudad de Granada, con lo cual, bueno, todos tienen sus matices y sus circunstancias especiales. En Cantabria expresamente recoge que es Santander y todas las sedes de sus instituciones de autogobierno. En Murcia lo mismo, en Murcia también aquí hay una excepción, la Asamblea por estatuto se ubica en Cartagena, pero sí recoge que Murcia es la capital de la región de Murcia. Aragón, la capital de Aragón es la ciudad de Zaragoza. Canarias, bueno, pues Canarias tiene dos. Canarias fija en el estatuto, pero lo fija en el estatuto, no en una ley posterior, por eso, aunque sean dos, están en el primer grupo. Fija que la capital es compartida entre Santa Cruz y Las Palmas, que la sede del gobierno del presidente, la sede del presidente del gobierno se va a alternar, está en ambas capitales por periodos legislativos, con lo cual tienen así un tipo trajín como el del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa y todas esas cosas. Están rotan, bueno, pues en Canarias rotan, si bien la Asamblea, el Parlamento Canario, tiene su sede en Santa Cruz de Tenerife. No andan con los escaños de los diputados de un sitio para otro, esos los tienen en Santa Cruz y punto. Pero aquí, aunque tengan estas circunstancias o matices especiales como Murcia con Cartagena o Canarias con la doble capitalidad, hacen una mención expresa de cuál es la capital de la comunidad autónoma en el estatuto. Extremadura es lo mismo, la fija en Mérida, las Islas Baleares igual, en la ciudad de Palma, y Madrid, en la Comunidad de Madrid, en la Villa de Madrid. Como veis, bueno, pues el número de comunidades autónomas que nos quedan son muy pocas, pero se decía que el modelo o el mayoritario o seguida que se sigue mayoritariamente es el primero, en el que hace referencia a las dos cosas, capital y sede. Hay otros que definen solamente la capitalidad, pero no la sede de las instituciones, como es La Rioja, que la fija en Logroño, y Navarra en Pamplona, y no contiene ninguna previsión el estatuto respecto a la sede de las instituciones y de los órganos. Ahí se determina por la creación de cada una de esas instituciones cuál es la sede que va a tener. Y luego están los estatutos de autonomía, que solo definen la sede de las instituciones y no la capitalidad, no la capital, que es el caso de Valencia. Con lo cual la mayoría están en el primero, solamente dos en el segundo, y Valencia, que está en este tercero. El nuestro también, ¿no? El tercero, ¿no? Y el nuestro está en el tercero. No, el nuestro está en el tercero. El nuestro está en el tercero, sí. Y el cuarto grupo es el que remite todo a la ley. Y ahí está el País Vasco, ahí está Galicia y ahí están las dos Castillas. Si bien en la reforma del estatuto que están haciendo Castilla-La Mancha ahora mismo, sí se reforma el artículo referido a la capital y va a recoger expresamente que la capital de Castilla-La Mancha es la ciudad de Toledo, y fija también en ese artículo las sedes. O sea que aunque ahora mismo en el texto es un pluriprovincial de tres provincias, que una que tiene ya pues la cantidad de, como puede ser Andalucía, como pueden ser las Castillas. Y nosotros, ¿dónde nos ubicamos? Nosotros nos ubicamos en el que fija la sede pero no la capital. O sea que estaríamos en el tercero, acompañando a Valencia, y somos Valencia nosotros, nada más. Y en el artículo 5, pues regula, como leía yo al principio, que Oviedo, que la sede de las instituciones del Principado de Asturias es la ciudad de Oviedo, pero no la denomina capital, y que sin perjuicio de que por ley del Principado de Asturias establezca alguno de sus organismos, servicios o dependencias en otro lugar del territorio.
En el caso de Asturias, la coincidencia de provincia y comunidad autónoma uniprovincial determinó que todo lo que era la Diputación Provincial pasara a ser comunidad autónoma también, y por tanto no hubo problema ni en capitales, ni en denominación de capitales, ni demás. Y así es como se ha desarrollado desde la aprobación del Estatuto, pasando por las dos reformas posteriores que hubo. Es decir, en las reformas que ya se han realizado a nuestro Estatuto de Autonomía, la última, la más importante, la del 99, no se varió, ni siquiera se reparó en la necesidad de tocar ese texto del artículo 5, porque en ningún momento había habido dudas sobre la interpretación de lo que significaba. Las instituciones estaban en Oviedo, no tenían por qué estar en ningún otro sitio. Cuando hablaban de organismos y servicios se referían a dependencias administrativas y que en todo caso tenían que ser por ley, pero el problema surge cuando aparecen los órganos auxiliares. Es decir, el Estatuto de Autonomía, su proyecto de estatuto, cuando fue a las Cortes, no recogía la denominación instituciones, sino la de organismos, y fueron las Cortes Generales las que variaron organismos por instituciones, con lo cual ya vienen determinadas en el artículo 22 del Estatuto de Autonomía a las que se refieren, como decía antes, es la Junta, el Presidente del Gobierno y Consejo de Gobierno, y desde el momento que ya cuando se devuelve el texto aprobado por las Cortes Generales, con esa variación se habla de instituciones y no de organismos, con lo cual no hay dudas, instituciones, órganos institucionales, y además añaden ese inciso de órganos, el inciso de organismos, servicios o dependencias y por ley, con lo cual dejan, pues, yo creo que claramente delimitados y sin lugar a ningún tipo de duda o de interpretación. Y como digo, la interpretación, o las dudas en la interpretación o en la aplicación del artículo 5, llegan en el momento en el que se crean los órganos auxiliares del Principado de Asturias, que aparecen en la reforma del 99, 2, y otros dos órganos auxiliares ni siquiera aparecen ahora en el Estatuto, ni siquiera aparecen, no ahora, no están recogidos en el Estatuto. En la reforma del 99 se incluye la creación como órganos auxiliares del Consejo Consultivo y de la Sindicatura de Cuentas, y posteriormente aparece también la figura del Procurador General, que si bien no está recogido en el texto estatutario, el hecho de que la ley del Defensor del Pueblo recoja la posibilidad que hay instituciones similares a la suya en las comunidades consultivo, que se podría, el Consejo Económico y Social, que se podría considerar como un órgano auxiliar, que no está recogido en el Estatuto de Autonomía, que tiene su propia ley de creación, pero que también podría incluirse en esa lista de 3, que fueran 4, aunque tradicionalmente cuando se habla de los órganos auxiliares nos fijamos, o siempre nos viene a la cabeza, Consejo Consultivo, Sindicatura y Procurador, sí se podría añadir el Consejo Económico y Social. El problema surge aquí en qué son los órganos auxiliares. ¿Son instituciones que están en el primer inciso, en el comienzo del artículo 5, o son organismos o dependencias o servicios administrativos? Hombre, yo creo que la segunda parte, el que sean organismos o servicios administrativos, queda fuera de toda discusión por la entidad que tienen los órganos, cuál es su función y su labor, y que además están recogidos dos de ellos individualmente en el Estatuto. Y en todo caso, además, si consideráramos que están dentro de ese grupo, su ubicación fuera de Oviedo siempre tendría que ser aprobada por una ley. Y en cambio yo sí soy de la opinión que son instituciones. No son los órganos institucionales tal cual que vienen recogidos en el artículo 22, pero que sí deberían recogerse en el Estatuto como instituciones y órganos auxiliares que tienen su sede en la ciudad de Oviedo, o como nosotros pretendemos que sea en la capital, porque la pretensión que nosotros, o el texto que nosotros hemos propuesto en esa reforma del Estatuto, recoge las dos cuestiones: una, que realmente se recoja como capital la ciudad de Oviedo, que se resuelva el problema de interpretación de instituciones u órganos auxiliares o dependencias administrativas, y que quede claramente en un primer inciso, en un primer término, instituciones y órganos auxiliares y luego el resto.
y que además a Oviedo, por el hecho de ser capital, se le otorga un régimen especial que, como decía también al principio, no es ninguna novedad y ya está funcionando y ya se ha hecho en otras comunidades autónomas de nuestro país. Bueno, esta interpretación se podría haber hecho perfectamente, recogerla o darles el trato de instituciones o órganos institucionales. Así el dictamen del propio Consejo Consultivo, que es lo más llamativo de todo, que es el propio Consejo Consultivo, que es por donde comienza el debate y donde empieza a surgir ya la tensión, que es la ubicación del Consejo Consultivo, pues el propio Consejo Consultivo, y eso, bueno, más que nada es una anécdota, coincidencia, es el dictamen que emite el Consejo sobre la futura reforma del Estatuto de Autonomía y en la referencia a ellos mismos como órganos auxiliares, ¿no? Y no llega a definirse en ese dictamen. Dice que bueno, que no son los órganos institucionales, pero que tampoco son organismos y dependencias, que son órganos auxiliares y como tal tendría que determinárseles, pero concluye que lo que hay que hacer es redactar un nuevo artículo para que quede clarificado. No da una solución, sí se puede deducir de su dictamen que realmente están más cerca de órganos institucionales, de la calidad de órganos institucionales que cualquier otra cosa, pero que lo que se debería hacer es adaptar a la nueva realidad ese artículo 5. Y digo que es curioso que sea un dictamen del Consejo Consultivo el que dice ese, porque la manzana de la discordia fue el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo se crea, se recoge en el Estatuto de Autonomía, se crea por ley, y cuando no determina cuál es su ubicación, yo creo porque en ningún momento nos había planteado que su ubicación no fuera otra que Oviedo, y de repente hay, bueno, pues estos cambalaches jurídicos que así que en el lenguaje de la calle pusieron el carro antes de los bueyes, y por medio de 2 decretos, yo creo que es importante ver que no aparece la figura ley por ningún sitio, o sea que aun en el caso que nosotros desechamos que fuera conceptuado como un organismo o dependencia, ahí también tendría que determinarse su ubicación por ley. Bueno, pues en este caso, por decreto, hay 2 decretos que versan sobre la ubicación del Consejo Consultivo, y lo curioso es que el primero va el decreto que acepta el inmueble, y posteriormente se aprueba el decreto en el que dice que se va a Gijón. Como poco es llamativo. Yo no sé si es que ¿dónde lo ponemos que no sabemos? Vamos a buscar, mira qué huequín tenemos aquí, eso que no estaba en la laboral todavía, porque si no lo tendríamos en la laboral, que es la que tiene espacios suficientes para llenar. Pero es como poco sorprendente que primero se acepte la cesión de un inmueble por parte, el Principado acepta la cesión del inmueble por parte desde el Ayuntamiento de Gijón al Principado de Asturias para ser sede del Consejo Consultivo, cuando en ningún sitio estaba aprobado, ni ley, ni decreto, ni norma de ningún rango, que el Consejo Consultivo se iba a ubicar en una ciudad distinta que Oviedo, que era hasta ahora la sede de todas las instituciones. Bueno, pues la realidad es esa, es decir, puede ser extraña, llamativa, difícil de entender jurídicamente, podemos ir aumentando el grosor o el grueso de los calificativos que le podemos dedicar a la decisión, pero la realidad es que primero hay un decreto que acepta el inmueble de la Casa de los Nava para sede del Consejo Consultivo, y luego hay un decreto posterior que dice, anda, si es que no habíamos decidido que iba a Gijón, bueno, pues no os preocupéis, hacemos un decreto 3 meses después y decimos que se ubica en Gijón. Pero no es una ley. Pero no es una ley, entonces por eso yo antes incidía en ese hecho, que sea como sea, es decir, podemos considerar que es una institución, y yo considero que es un órgano institucional, o una institución más que órgano institucional, porque órgano institucional serían los 3 del artículo 22, pero que tendría que tener el mismo trato como órgano auxiliar que tienen los órganos institucionales, por tanto que ningún tipo de duda que su sede tiene que ser Oviedo, ya la determinaremos después si capital expresamente o no, pero sí Oviedo. Pero aun en el caso, que yo no comparto, y mucha gente no comparte, y muchas interpretaciones no comparten, que fuera los organismos o dependencias que recoge el segundo inciso del artículo 5, en cualquier caso se está incumpliendo la normativa, se está incumpliendo el estatuto, porque no hay ninguna ley
que haya aprobado que ese órgano se va a ubicar fuera de la ciudad de Oviedo, o no que sea fuera de la ciudad de Oviedo, que se ubique donde sea. Tiene que ser una ley. Si lo entendiéramos en esa segunda interpretación de, bueno, pues está en los menores, en ese grupo que cajón desastre que pueden ir todos, en cualquier caso tenía que haber habido una ley. Entonces está la parte graciosa anecdótica de que se saltan los tiempos, pero lo fundamental es que además se saltan qué tipo de norma es la que tiene que aprobar esa ubicación fuera de Oviedo, que es una ley, y por tanto sí se puede decir sin ningún tipo de rubor que el Consejo Consultivo está ubicado en una sede contraria al estatuto. Es decir, hay gente que luego eso deviene en debates de calella localistas en los que es que nos quieres quitar, es que tú lo quieres todo, es que resulta que queréis quedaros con todo, es que patatín y patatán. Y esto no es un debate localista ni de rivalidades futbolísticas, esto es una cuestión jurídica. Aquí, para sacar es decir, para que un organismo se traslade o se ubique en una ciudad o en un término municipal distinto del de Oviedo, tiene que haber una ley, y aquí no lo hay, por tanto, es tan fácil como eso, es negro sobre blanco, ahí está ubicada en Gijón, de una forma contraria. Es lo que iba a preguntar yo, hoy por hoy está ubicada en Gijón, se hicieron unas importantes obras, se hicieron unas importantes obras en la Casa de Nava, que cedió en la zona encima de Villa, la Casa de Nava que cedió... Está encima de Villa, ¿no? La Casa de Nava. La Casa de Nava es un edificio que tiene el Ayuntamiento de Gijón, en la zona de encima de Villa, que cedió tal cual estaba al Principado, y el Principado se encargó de hacer una rehabilitación de arriba abajo, una rehabilitación de arriba abajo, con una importante aportación económica, para ubicar la sede del Consejo Consultivo. En un principio, bueno, pues en tanto cuanto acababan las obras, podrían tener 3 despachos aquí, pero desde el principio la ubicación era allí, aquello era una sede provisional en tanto en cuanto se terminaban las obras de adecuación de lo que es ahora la sede del Consejo Consultivo, que estuvo en Gijón, está en Gijón y previsiblemente seguirá estando en Gijón, porque en principio no hay ningún... Iba a preguntar yo si se había impugnado, ese decreto está impugnado... No está impugnado. No. Ningún partido ni nadie otro. No, porque llega un momento en el que cuando se mezclan las cuestiones jurídicas con las cuestiones políticas y los debates localistas, que yo antes llamaba de calella al final, llega un momento en el que no vas a hacer un casus belli de algo... Sí, que tampoco... Mientras el Consejo funcione y realmente todos estemos en la idea de que lo habéis hecho contrario al estatuto, vamos a generar una situación de sentimiento de victimismo en el caso de los ciudadanos de Gijón, y no es porque sea Gijón, podría ser Avilés, Mieres o cualquier otro concejo asturiano. Una sensación de victimismo, de que Oviedo nos vuelve a arrebatar lo que es nuestro, es decir, es muy fácilmente manipulable. Desde luego, es fácilmente manipulable la opinión pública, los temas emocionales, los sentimientos, sí, claro. La sensación de nosotros siempre, es decir, las rencillas, la envidia y demás. Es decir, pues es un hecho consumado. Quizás el error hubiera sido no haber actuado justo en el momento de la aceptación del inmueble por parte del Principado, antes de que se hubiera hecho ninguna obra, antes de que físicamente no estuvieran ya allí ubicados, pero cierto es que pasados los años no tiene quizás un sentido práctico, es decir, por todo el sentido, por toda la lógica jurídica que pueda tener y todo el razonamiento jurídico que podamos hacer, no puede tener un sentido práctico el llegar ahora y decir, bueno, pues cogemos, lo desmontamos y hacemos otro edificio en Oviedo porque en el fondo nosotros no queremos que nos quiten, y fomentar las rencillas. Pero lo que sí nosotros queremos es que a partir de ese momento que se ha hecho mal, asumimos que se ha hecho mal, pero vamos a mantenerlo, o desde luego no vamos a pleitear por traer el Consejo para aquí, si bien nuestra postura, si alguien nos pregunta, es que está ubicado en Gijón en contra de la norma estatutaria, y no tenemos otra cosa que decir, es que se haga una nueva redacción del artículo 5 para que no haya ningún tipo de duda al respecto sobre estas cuestiones. Después del Consejo Consultivo fueron ya distintos asuntos los que fueron
alimentando el debate, ¿no? Y aquello ya fue una mezcla, pues como digo, de victimismos de uno, de rencillas de otro, de sentimientos heridos desde hace no sé cuántos años del de más allá, al que se fueron uniendo los distintos consejos. Avilés levantó la mano y dijo que otros querían la Consejería de Medio Rural, los otros querían la dirección de no sé qué, y entonces organiza aquí en Batiburrillo de padre y señor mío. Y surgió por algo pues tan absurdo como el traslado de la sede del Instituto Asturiano de la Mujer. El Instituto Asturiano de la Mujer, y alguien dirá, bueno, ¿y qué más da que esté en un sitio que en otro? Ya no es cuestión de que esté en un sitio que en otro, es que nuevamente se volvía a contravenir el estatuto. En este caso el Instituto de la Mujer desde luego no es un órgano institucional, es un órgano de gobierno, pero sí sería del segundo, órganos y dependencias. Exacto. Y tiene que ser aprobado por ley su ubicación fuera de Oviedo. Yo creo que en ningún momento nadie se hubiera opuesto a que el Instituto de la Mujer o cualesquiera fuera otra organismo, no los quiero llamar ni menor ni de segunda, pero no los institucionales o los órganos auxiliares, se ubicara en otra ciudad o en otro concejo. Pero es que se reincidía otra vez en lo mismo. Este no llevaba ni decreto, este llevaba un informe de 2 técnicos y la comunicación a los funcionarios, que a partir del mes siguiente su nueva dependencia administrativa en la que iban a prestar sus servicios era Gijón, dirección tal, tal, tal. No había acuerdo del Consejo, ni siquiera un acuerdo. Ni siquiera acuerdo del Consejo de Gobierno. Ni siquiera un acuerdo del Consejo de Gobierno. Ni siquiera un acuerdo. Oh. Nosotros descubrimos la situación a raíz de esa comunicación que se había hecho determinada, bueno, los trabajadores del instituto, en el que se les comunicaba su traslado, bueno, y su oferta, la oferta preceptiva de que si no quieren trasladarse a otro consejo, pues que tendrían que reubicarlos dentro de otra consejería o de otro departamento del Principado. Y cuando eso sale a la luz, la consejera entonces de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, sale rápidamente desmintiendo ese acuerdo. Realmente fue, bueno, pues una de esas páginas un poco grotescas, ¿no? Porque los documentos eran unos documentos en los que hablaban fulanito y menganito. Obviamente nosotros, ante la obligación de proteger los datos, estaban ocultos todos los nombres de los trabajadores, pero era una relación de trabajadores a los que se les comunicaba que a partir de tal fecha prestarían sus servicios en la Casa Malva en concreto, que era donde se reubicaba el Instituto de la Mujer, que era la nueva sede, y la oferta a los que no se quisieran ir, y bueno, pues toda la cuestión venía recogido en informes del Principado. Yo no sé si a la señora consejera le pareció mejor dar la impresión de que no se enteraba de lo que pasaba en su consejería. Dije consejera de Administraciones Públicas, entonces error, era consejera de Cultura, por eso dependía de ella el Instituto de la Mujer, ahora es consejera de Administraciones Públicas, pero negó rotundamente que ese traslado se fuera a efectuar cuando había una documentación puesta encima de la mesa que claramente, y están allí, ¿no? que claramente lo recogía. Y a partir de ahí, bueno, pues surgió ya, bueno, pues aquel debate que yo creo que fue un poco ridículo, y me quedo ahí en ridículo de aquellas afirmaciones de que es que Oviedo lo quiere todo, no nos dejan que venga nada, esto forma parte de la desconcentración y la descentralización, y Oviedo se opone, cuando hablo Oviedo, hablo Ayuntamiento de Oviedo, se opone al desarrollo y al bienestar de los ciudadanos, porque en un discurso totalmente interesado intentaron mezclar lo que era la sede de las instituciones y la sede de los organismos de la comunidad autónoma con un proceso de descentralización y de desconcentración administrativa que no tiene en absoluto nada que ver, porque me gustaría a mí que me explicara alguien por qué se desconcentra administrativamente, que si el hecho de llevarse el Consejo Consultivo a Gijón significa desconcentración administrativa. Yo entiendo que la desconcentración administrativa es cuando un departamento que tienes en la capital, en este caso, puede tener sus ramas, su ramificación, sus pequeñas sedes en los distintos municipios, pues desde cabeceras de comarca, mancomunidades, municipios a partir de determinado número de habitantes, que implique que los ciudadanos no tengan que trasladarse a... Eso es el principio de atención al ciudadano, claro, de es decir, que no proximidad de la administración pública a los ciudadanos. Que no tengan que trasladarse a Oviedo para realizar X cualquier gestiones. trámite, exacto. Yo creo que es de los que más conozco, porque he trabajado en ello, en el caso de los servicios sociales,
cualquier cuestión que un ciudadano en servicios sociales quiere plantear o petición que quiere plantear al Principado, obviamente no viene a la consejería, lo presenta en sus unidades de trabajo social de su ayuntamiento, es decir, la trabajadora social de su ayuntamiento que tramita desde allí. Eso es desconcentración administrativa, eso es descentralización y eso es atención al ciudadano. Yo que en vez de que vengan todos a Oviedo al Consejo Consultivo, los de Oviedo ahora tengan que ir a Gijón al Consejo Consultivo, pues no le veo... O a Avilés o a Mieres me da exactamente igual. Sí, porque con este reparto podía estar la Sindicatura de Cuentas aquí, el Consejo Consultivo en Gijón y la Procuradora en Avilés. Y la desconcentración para estos señores significaban que, bueno, pues podíamos hacer un conoce usted Asturias o conozca usted el centro de Asturias cada vez que tenga que llevar un papel. Yo desde luego eso no lo entiendo por desconcentración administrativa o descentralización. Y ese fue el argumento que se utilizó frente a la protesta de esa ubicación ya del Consejo por un lado y luego ya de pequeños organismos posteriormente, cuando se abordó la posibilidad, o cuando nosotros pusimos encima de la mesa que el artículo 5 necesitaba una nueva redacción, que clarificara bien cuáles eran los órganos, órganos institucionales, órganos auxiliares y órganos y dependencias administrativas, y que se siguiera manteniendo que su ubicación fuera por ley, porque estamos hablando de órganos, de un único órgano, no de esa ramificación o esa oficina delegada que puede tener una dirección general, o una consejería o cualquier otro servicio de la administración. Porque la descentralización consiste en eso, es decir, en repartir puntos de atención entre los distintos municipios, y ya se tendrá según la importancia o el servicio del que se trate, pues como decía antes, o en los municipios de determinado número de habitantes, o en cabeceras de comarca, o en la sede de la mancomunidad, o demás. Y ese es el debate que se generó. Cuando nosotros hicimos la propuesta de texto, en el que desde luego se recogía claramente y expresamente que Oviedo es la capital del Principado, lo hicimos porque, visto el debate que se estaba generando y aquella cuestión de nadie está poniendo en duda, bueno, pues si no lo está poniendo usted en duda, escribámoslo. No, no hace falta. Bueno, vamos a volver a empezar. ¿Usted lo está poniendo en duda? No, me ofende diciendo que yo estoy poniendo en duda y que me quiero llevar la capital de Oviedo. Bueno, pues perfecto, vamos a ponerlo. Como la mayoría de los estatutos de autonomía, por eso yo antes os hacía el recorrido entre los distintos, cómo lo trataban los distintos estatutos de autonomía, y veíamos que el modelo mayoritario, aunque hay 4, el modelo mayoritario con diferencia es el que recoge expresamente cuál es la capital es Barcelona, Mérida, quien sea, es decir, en cada caso de las comunidades autónomas, ¿no? La ciudad que sea. Bueno, pues no es una cuestión nueva, no es algo que se nos haya ocurrido ni un capricho que tenemos, es más, queremos equipararnos o tener el mismo trato que tienen otros estatutos de autonomía, es más, en reformas, por eso os citaba yo la de Castilla-La Mancha, en reformas que están en marcha y que tienen su artículo referido a la sede o capital, igual que el nuestro, van a hacer lo mismo, van a recoger, en ese caso es Toledo expresamente como capital de la comunidad. ¿Cuál es esta oposición desmedida a que no se pueda recoger? Bueno, pues yo es el día de hoy, año y medio después de presentar la propuesta de texto, que sigo sin que nadie me haya explicado dónde está el problema. Puedo entender lo que viene detrás, lo que voy a comentaros ahora, pero sigo sin entender el por qué algo tan sencillo, que todo el mundo da por bueno, que todo el mundo presume decir que no está en contra de ello, no se puede recoger de una forma tan fácil. Oviedo es la capital del Principado, igual que pues todas las que hemos visto con anterioridad. En ese texto también hacemos, en esa propuesta de texto, lo que hacemos es, como decía antes, solicitar o pedir que quede también bien claro cuáles son las instituciones, cuáles son los órganos auxiliares para adaptarnos a la realidad que tenemos. Es decir, el estatuto, nuestro primer estatuto, ese aspecto no se varió nunca, se fueron incorporando instituciones, y yo sí coincido con el dictamen del Consejo Consultivo, independientemente que me haga gracia que sea juez y parte en la historia, sí coincido en que hay que adaptarse a la realidad que hay, y que, bueno, pues no generaría estas dudas de interpretación y estos problemas cuando se tiene que llevar a la práctica, que claramente vinieran en el artículo 5 determinado cuál es el carácter o el concepto, la entidad que tienen esos órganos auxiliares, que yo repito que sigo pensando que tienen la misma categoría, que tienen que tener el mismo trato que tienen los órganos institucionales
o lo que entendemos por instituciones. La cuestión va más allá todavía, o hay todavía un enfrentamiento mayor y una oposición mayor por parte de los otros concejos. Paréntesis, aquí nadie se tiene que olvidar cuáles son las fuerzas políticas que están en cada uno, y eso explica también esas oposiciones frontales que seguramente en otra situación y otras fuerzas políticas no se darían así. Por tanto, eso no se tiene que perder nunca de perspectiva, no se puede perder en cuanto a las explicaciones o las razones o argumentos que hay debajo de esa oposición. Está la cuestión que nosotros también planteamos y que tampoco es novedosa, ni es extravagante, ni es caprichosa, que es que Oviedo como capital tenga un régimen especial, el régimen especial de la capitalidad. Y digo que no es ni novedosa ni caprichosa porque nuevamente no estamos siendo originales, sino que volvemos a copiar porque seríamos la quinta comunidad autónoma que tiene un régimen especial para su capital, que por ley se le ha dado un régimen especial a su capital con una serie de beneficios, entre comillas. Yo creo que son compensaciones por el hecho de ser capital y lo que supone el hecho de ser capital, porque por más que quieran negarlo, el hecho de ser capital y sede administrativa genera que hay un peso de población que se traslada, de servicios que tienes que tener en funcionamiento, pues desde el transporte público, pasando por la limpieza, cualquier otro servicio básico que tiene que tener un ayuntamiento, que lo tiene que ofertar no a su población censada, sino a la población flotante. Podríamos equipararnos a lo mejor en algún ayuntamiento que tiene muy serios problemas por el verano, ¿no? Que tiene un presupuesto y una capacidad para atender a su población real, que es la censada, y luego se encuentra que en determinados meses del año tiene que dar servicios básicos para una población que duplica, triplica, o en algunas ocasiones multiplica por 5, 6 y 7 la población real que tiene y la que se corresponde y la que le está pagando impuestos para que preste esos servicios básicos. Pues realmente nosotros como ayuntamiento, pero no Oviedo, sino cualquier otra capital, y bueno, ya si nos vamos al caso de Madrid, que es centro de administración central, administración autonómica y capital, capital de una ciudad, casco urbano de un municipio de las dimensiones que tiene, pues ahí sí que desde luego es el caso clarísimo de ese plus que tiene, de atención que tiene que dar, mucho más allá del número de habitantes que realmente tiene como población flotante, como apuntabas tú ahora, es la población flotante que tiene y esos servicios básicos que tienes que dar. Yo creo que el más importante o el más llamativo es el de transporte público, pero puede ir desde transporte público hasta servicios de aparcamiento, desde luego la limpieza, porque hay que atenderla con una población mayor que la que tienes, y bueno, pues todo lo que conlleva ese flujo de personas que vienen y que no residen en el municipio. Como digo, no es algo novedoso, no nos estamos inventando nada. En 4 estatutos ya, son en Cataluña, en Aragón y en Baleares, recogen que la capital tiene que tener un régimen especial. Recordar que estos 3 estatutos eran de los del primer grupo, de los que sí fijan expresamente cuál es la ciudad capital de su estatuto, y en sus reformas es donde han incluido que se desarrolle por ley un régimen especial de sus capitales. La 4ª comunidad autónoma es Madrid, pero Madrid ya desde su primer texto, desde el primer texto de Estatuto de Autonomía de Madrid, ya hace referencia al régimen especial de la Villa de Madrid. Una pregunta. El hacer constar en el Estatuto que la capital es Oviedo, ¿conlleva necesariamente aplicar ese régimen o es optativo? No, tienes, es decir, estos 3 estatutos que tenían, en los que constaba que sus ciudades, en este caso son Barcelona, Zaragoza y Palma, eran capitales, es en la reforma de los estatutos actuales en la que han incluido que por ley se desarrollará un régimen especial. No es una implicación necesaria. No, el hecho de que digas es la capital no conlleva inmediatamente que tú tengas un régimen especial. Pues me imagino que tendrás que desarrollarlo y aprobarlo. Por eso digo que estos 3 estatutos, es decir, Madrid desde el principio fija Madrid y régimen. Y estos otros 3 estatutos, Cataluña, Aragón y Baleares,
tenían fijada su ciudad como capital expresamente, pero en la reforma del estatuto le han añadido un inciso a ese artículo. Y es que encima son 3 artículo. ciudades que reflejan muy claramente eso, porque Zaragoza además tiene pues, una vinculación y una cantidad de gente entrando y saliendo, o sea, mucho más de lo que tiene censado. Acabo de estar yo hablando con unas personas que no están censadas en Zaragoza, pero que trabajan, quiero decir, que tiene una población enorme de factorías y que requiere servicios. Palma de Mallorca cumple perfectamente lo que tú decías, ¿no? De poblaciones que en un pico de año reciben muchísima gente y luego su población de verdad es menos de la mitad, ¿no? Entonces, claro, es lógico que tengan con un aeropuerto como es el de con un Susana. aeropuerto como es el de Palma, que no solamente es un aeropuerto turístico, sino que se ha convertido ya también en un aeropuerto de enlace, de referencia, un aeropuerto internacional de que se hacen escalas para viajar a otros países, es decir, no a otras comunidades o regiones dentro de España, sino también a otros países, una escala internacional, con lo cual sí. Y aquí la propuesta que es decir, que sea capital y a la vez como régimen especial, un régimen especial. Mira, por ejemplo, en el de Barcelona, que decía yo antes, que dice que en el artículo dice que Barcelona es la capital de la comunidad autónoma, en su reforma añade en otro artículo, en 89, que el municipio de Barcelona dispone de un régimen especial establecido por la ley del Parlamento. Es decir, sí lo han incluido, han tenido que incluirlo para que tengan ese régimen especial estas 3 comunidades autónomas. El hecho de que viniera como capital no implicaba ese régimen especial. Y luego hay un quinto caso, que es el de Galicia, que si recordáis no recogía en el estatuto ni la capital ni dónde estaban las sedes, remitía una ley y que curiosamente también tiene un régimen especial para su capital y no ha tenido que incluirlo en el estatuto. El hecho de que lo remitiera una ley hizo que todo se desarrollara a través de leyes y no el estatuto. En Galicia no venía reflejado en el estatuto, en una ley del 82, quiero recordar, en una ley del 82 se aprueba no como capital, sino como sede de las instituciones de Santiago de Compostela, y además se hace también un reparto en cuanto a la sede del tribunal es La Coruña, es decir, no hay una ley en la que diga Santiago de Compostela es la capital, y en esa ley lo que se hace es un reparto de las sedes, pero posteriormente en el año 2002 se aprueba una ley de estatuto de la capitalidad de ciudad de Santiago de Compostela. Entonces, han hecho, bueno, pues un modelo distinto de cualquiera de los otros, es decir, era por ley. Por ley determinan las sedes, pero no determinan la capital. Pero en una segunda ley determinan la capital y no solamente hacen eso, sino que le dan un régimen especial. ¿Y en qué consiste el régimen especial? Y yo hablo y me centro en el de Santiago de Compostela, porque podía ir al régimen especial de cualquiera de las otras, que son muy similares, pero hablo del régimen de Santiago de Compostela porque en el momento de aprobación de esta ley, las fuerzas políticas no eran coincidentes en la Xunta y en el Ayuntamiento. Es decir, que puede ser el equivalente a nuestra situación. Estaban cambiadas, es decir, el Partido Popular gobernaba la comunidad autónoma y el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santiago, pero bueno, las circunstancias que eran fuerzas políticas distintas, cosa que no ocurría en el momento que fue ni en Barcelona, cuando se desarrolló, ni en Aragón, ni en Madrid, ni en las Islas Baleares, cuando se aprobó esa reforma. Valdría cualquiera de ellos en cuanto a cuáles son las características, pero yo creo que la de Santiago todavía tiene la virtualidad de que además cuando se aprobó eran fuerzas políticas distintas las que estaban gobernando en cada administración. Y lo que recoge es bueno, pues que Santiago de Compostela tiene un estatuto especial de capitalidad, es el reconocimiento formal de Compostela como capital de la comunidad autónoma, que se crea un órgano colegiado que se llama Consejo de la Capitalidad, en la que están presentes tanto representantes de la administración autonómica como del ayuntamiento, el presidente de la Xunta y el alcalde del ayuntamiento, bueno, y luego quien se determine, una serie de consejeros y de concejales, en las materias que puede afectar, pues por ejemplo, servicios públicos, transporte y demás por parte del ayuntamiento, todas esas cuestiones que se pueden ver más afectadas en el desarrollo o en la planificación de servicios por el hecho de ser capital, y ese Consejo de Capitalidad es el que acuerda, bueno, pues las medidas que se tienen que tomar extraordinarias por el hecho de ser capital. Y tiene un régimen económico financiero especial, es decir, hay una compensación económica por parte de la comunidad autónoma a Santiago por el hecho de ser capital y tener esas, bueno, pues
contraprestaciones que tiene o ese peso o ese gasto excesivo. Y ahí es donde llegamos en el problema de aquí. Es decir, en el momento que se planteó el hacer el régimen especial y que conllevara una financiación autonómica, una financiación extraordinaria por el hecho de ser capital, aquí llegamos y aquí nos paramos. Es decir, bueno, que Oviedo siga siendo capital, hombre, ¿para qué lo vamos a poner? Si total ya lo sabemos todo. Pero bueno, hasta allí valía. Lo de las instituciones, bueno, como aquello no implicaba retornar el Consejo Consultivo a Oviedo, pues bien, y la vez siguiente pues ya tendría más cuidado y en vez de llevarse un organismo por decreto, bueno, pues ya se tomaba la molestia de aprobar una ley, que también tenía mayoría para ello, y lo hubieran podido hacer perfectamente, o sea que yo creo que fue, no sé si una cuestión de dejadez o una cuestión de yo hago lo que quiero como quiero porque nadie me va a decir otra cosa. Yo creo que el fondo es muy importante, pero las formas son fundamentales también en política y en todas las cosas, pero política sobremanera, con lo cual si no les costaba ningún trabajo haber aprobado una ley, pues hubiera quedado por lo menos vestido el santo mejor y no estaríamos ante esta situación ahora de que el propio Consejo Consultivo que dictamina sobre la reforma del Estatuto está ubicado contrariamente al propio Estatuto sobre el que está dictaminando las reformas. Pero la madre de la rapaza es la financiación. La oposición clara que hay es que se plantee por parte de la capital, yo entiendo, una petición justa, insisto además, que no es nada que nos hayamos sacado de la chistera, que está funcionando o que ya se ha aprobado en 5 comunidades autónomas, que exceptuando Madrid, las 4 están gobernadas por el Partido Socialista. Y que en el momento en que no lo era en Galicia no tuvieron ningún problema. Entiendo que igual porque eran los beneficiados en ese caso y eran el ayuntamiento que iba a recibir, no quiero ser mal pensada, pero quizás ahí la oposición socialista no se planteó porque eran los que iban a recibir esa compensación. Estar continuamente trasladando a esa opinión pública que es muy fácil de llevar hacia un lado y hacia otro cuando estamos utilizando sentimientos, rencillas, agravios comparativos, y es muy fácil, bueno, pues manipular por esa vía y utilizando, bueno, pues la apelación a los sentimientos, que en el fondo lo único que el Ayuntamiento de Oviedo quiere y que Oviedo como municipio quiere es no permitir que nada salga de aquí, que todo esté en Oviedo, que no se pueda descentralizar, que no se pueda desconcentrar, que no se pueda dar un buen servicio a los ciudadanos, que no se pueda profundizar en la administración del futuro, de la atención próxima y cercana, y que además encima queremos llevarnos más dinero que los demás. Y a eso ya le añadimos la coletilla porque estamos en una situación financiera totalmente desastrosa y el único sitio desde donde podemos sacar dinero para paliar nuestra deuda es ahora esquilmar al resto de los asturianos a través de una compensación económica. Bueno, yo de verdad, yo sé que el papel lo aguanta todo y que los políticos tenemos cara para decir muchas cosas, pero yo sinceramente sentiría un poco de vergüenza si me tocara a mí hacer ese papel. De verdad lo digo, yo creo que aunque se considere que somos capaces de cualquier cosa, yo creo que hay políticos y políticos, y yo hasta ahora, y espero seguir siendo así y poder mantenerme en esa línea, que es que hay límites que yo no voy a sobrepasar y cuestiones que yo no voy a decir. Y entonces, bueno, pues tratar de oponerme a dar un trato, no de favor, sino un trato justo que se está demandando, utilizando los sentimientos y esos argumentos retorcidos, maniqueos de ya nos quisieron quitar la feria también, no querían que tuviéramos una sección de la audiencia, no, es que no quieren nada, son unos avariciosos, lo quieren todo para ellos, y como son unos gastizos y necesitan dinero, ahora quieren que la comunidad autónoma, que por cierto, si vamos a los porcentajes de división entre los distintos asturianos, no somos precisamente los obetenses los que nos llevamos el mayor porcentaje de inversiones del Principado de Asturias, con lo cual eso de que estamos intentando aprovecharnos y tener un trato de favor estaría por ver, porque quizás igual lo que estarían era compensando un poquito los repartos sectarios que se hacen en algunas ocasiones, pero realmente utilizar esos argumentos para negarse a recoger en el estatuto algo que yo creo que es eso, un trato justo,
que se está haciendo en otros sitios, e insisto, en los sitios en los que están gobernando, con lo cual volvemos a ver que lo que es bueno para Cataluña, dentro de determinadas opciones políticas, no es bueno para Asturias. Y alguien quiere que no seamos ciudadanos o comunidades de segunda, pues lo que está haciendo constantemente es incidir en que seamos de segunda, porque pretendemos regularnos o tener los mismos criterios o aplicar las cuestiones que consideramos aconsejables en otras comunidades autónomas, pero resulta que para Cataluña sí vale, por ejemplo, pero no vale para Asturias. Ahora la reforma absoluta está paralizada, ¿no? Eso pregunto yo. Ahora mismo la reforma está paralizada. Yo es que no se oye nada, ni se oye nada, y nada. No, la reforma... Debemos estar en vacaciones. Vamos a ver, la reforma está paralizada teniendo en cuenta que ha habido un cambio de disposiciones y de pactos políticos en el Principado. Es decir, la reforma estatutaria, para que salga adelante, necesita el apoyo de los dos grupos mayoritarios, por la correlación de fuerzas, por el reparto de fuerzas que hay en el Parlamento. No es suficiente la suma de los votos del Partido Socialista e Izquierda Unida. Por tanto, en ese ínterin, en ese intermedio que tuvieron de enfado de novios el PSOE e Izquierda Unida, en el que no tenían su pacto de gobierno en vigor, pues se empezó a negociar Partido Popular, Partido Socialista, la reforma del Estatuto. Una reforma que tiene que ser consensuada y que además necesita de los votos, me da lo mismo que digamos necesita los votos del Partido Popular que digamos necesita los votos del Partido Socialista, me da igual, ninguna de las dos fuerzas políticas puede sacar una reforma adelante en solitario, y ninguna de las dos les es suficiente la aportación de votos que le hace Izquierda Unida para sacarlo adelante. Por tanto, la situación estaba en que se estaba negociando esta reforma. La reforma estaba, bueno, el texto estaba bastante maduro, se había avanzado bastante, había bastantes acuerdos, y fue en lo que parecía los últimos momentos de la negociación cuando surge el debate de las sedes, de la capitalidad, del régimen especial, y desde el Partido Popular se pone encima de la mesa la propuesta de una nueva redacción del artículo 5. Y es donde aparece la oposición clara, bueno, y ese juego político de el alcalde de Oviedo está intentando mediatizar la reforma del estatuto, que dirija su ayuntamiento y no se meta en organismos tal, el que manda en el partido, no sé qué, bla, 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 todas esas cosas, ¿no? La realidad es que en ese momento el Partido Socialista, por sus intereses de gobierno, paralelamente está negociando en la sombra en un momento y luego ya a la vista de la opinión pública, un nuevo acuerdo de gobierno con Izquierda Unida, y realmente las pretensiones de Izquierda Unida, aquello que quiere incluir Izquierda Unida en el estatuto, no casa con la propuesta que el Partido Popular tiene, y nos encontramos en una situación pues, llamativa, ridícula, extraña, que es Izquierda Unida quiere modificar, entre otras cosas, bueno, pues de todos es sabido, oficialidad del asturiano, además de las pretensiones que tiene en el estatuto. Una de las partes es su socio de gobierno y la otra parte somos nosotros, con lo cual Izquierda Unida está presionando al PSOE como parte de su pacto de gobierno que no haya reforma del estatuto si no se incluyen esas cuestiones. Nosotros esas cuestiones no las vamos a incluir, las pretensiones de Izquierda Unida, con lo cual esto se ha paralizado, bueno, pues porque ha entrado en un stand-by, porque no había otra, es decir, las circunstancias políticas en las que estábamos, no había, es decir, no hay otro escenario distinto que el de la paralización ahora mismo. Si a eso le añadimos que ahora realmente los intereses, preocupaciones y a lo que tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos es a la situación económica, financiera y sus repercusiones sociales que tiene el país y lógicamente la región como parte de nuestro país, yo creo que enganchetarnos ahora en reformas del estatuto, yo creo que no es lo más aconsejable, que no sería entendido por los ciudadanos, y creo que no sería entendido por los ciudadanos porque yo soy la primera y estoy dentro de la historia que no lo entendería, que en el momento que tendremos que estar buscando consensos y acuerdos y apoyos para tomar medidas en cosas que realmente afectan al día a día de los ciudadanos, a su día a día, a su bolsillo, al futuro de sus hijos, a si va a tener empleo la semana que viene, el mes que viene, o si se van a ir todos los miembros de su familia a las listas del paro del desempleo. Pero teniendo en cuenta que eso es lo primordial y lo importante,
Yo creo que aunque no estuviéramos en esta situación de crisis económica ahora mismo, en la situación, el entorno, el escenario político en el que en Asturias nos estábamos moviendo en ese momento, llevaba a la paralización de esa reforma. Bueno, pues porque el PSOE había vuelto a pactar con Izquierda Unida y no tenía ningún tipo de sentido que el Partido Popular estuviera pactando con el PSOE, algo que Izquierda Unida no quería que el PSOE, pero bueno, te decía que yo no tenía salida. Insisto, independientemente que ahora, aunque no se diera ese pacto y la situación fuera la anterior, desde luego sería totalmente impresentable. Y yo, como miembro de la dirección de mi partido, desaconsejaría, no sé si alguien me escucharía o no, me quedaría en minoría, o conseguiría convencer a los demás, que aunque hubiera opciones ahora mismo, este momento es de aparcar cualquier tipo de reformas estatutarias o cualquier otra cosa que no nos va a aportar, porque independientemente del artículo 5 y que se tenga que reformar y que tengamos la capitalidad o que venga recogido o que tenga un régimen especial o que si son instituciones o son órganos auxiliares, eso en el día a día de los ciudadanos no afecta para nada. Y desde luego sería muy difícil de entender que nos centráramos en algo que yo considerara secundario, que fuera el tema estrella, el tema principal, o el que dedicáramos los esfuerzos a aquellas personas que ahora mismo estamos en responsabilidades de gobierno, tenemos responsabilidades políticas, que a ellas nos han encomendado los ciudadanos, y que la respuesta que les diéramos nosotros a los ciudadanos en una situación como la que tenemos ahora es estar enredando y entreteniéndonos en, pues mira, no, yo creo que si ponemos esta coma aquí o ponemos la otra. Y aparte del artículo 5, el resto de las incorporaciones de nuevas competencias que puedan aparecer en esa reforma de estatutos son tan menores, inciden tan poco, que tampoco es algo que sea prioritario, perentorio, y que tenga que adoptarse de aquí a un año o de aquí a 2 años. Tenemos suficientes competencias. Solo con la sanidad y con la educación tenemos suficiente para gobernar y entretenernos. Y con la justicia que nos llega, yo creo que no deben ser transferidas, yo entiendo. La salud, la educación y la justicia. Esa es otra cosa. La fiscalidad. No puedo estar más de época de acuerdo. Franco, que yo estuve sirviendo en Logroño, Álava y Navarra tenían un régimen fiscal especial, y se marchaban todas las empresas para allí. Claro. Hombre, por Dios. Es que esa es otra cuestión y ese es otro debate. Esa es otra cuestión y es otro debate que se está generando ahora mismo. Bueno, claro. No dentro de los partidos políticos, pero sí alrededor de los partidos políticos. Sí lo ha planteado algún político en activo, lo ha hecho Alex Vidal Cuadras, lo hace Rosa Díez, lo han hecho distintos, no recuerdo ahora mismo ninguno del Partido Socialista, que igual lo hay, yo no lo conozco, pero vamos, te quiero decir, si hay un debate que todavía es minoritario, pero sí ya está ahí encima, y yo que acudo todas las semanas a una tertulia radiofónica, se ha puesto encima de la mesa por parte de los contertulios que me acompañan más de una vez, el repensarse, es decir, el de hacer parada, Estatuto de Autonomía, analicemos, y las competencias. Ya no plantearnos si hay que recibir más competencias, no. Deberíamos dar para atrás en las competencias recibidas, por ejemplo, en Alemania. Deberíamos devolver, deberíamos devolver, como además en otros sitios más avanzados que nosotros, que han tenido un Estado federal. No es lo mismo un Estado federal que Estado autonómico, pero bueno, vamos a equipararlo. Pero eso más equiparable en cuanto a la descentralización. Es decir, no nos vamos a comparar con Francia, nos podríamos comparar con un modelo similar, parecido, con muchas diferencias, pero bueno, del orden de lo que puede ser Alemania, y están devolviendo competencias a la administración, al Estado central. Y entonces, yo creo que es un debate que no se va a agotar, sino que va a crecer. El debate de plantearse si determinadas competencias fue un acierto el transferirlas a las comunidades autónomas, y las que se ponen encima de la mesa son educación, son sanidad, sanidad, fiscalidad y justicia. Porque bueno, es que es la vertebración del Estado. La Constitución recoge que todos los españoles tenemos los mismos derechos y obligaciones, y que tenemos que recibir los mismos servicios, es decir, en igualdad de condiciones en cualquier lugar del territorio español que tengas. Y con determinadas competencias y con el traspaso de determinadas competencias, ese precepto fundamental no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. No se cumplía antes, de la Constitución, porque yo que estuve... No, es que el régimen foral ha existido siempre. Un régimen fiscal especial, y se marchaban todas las empresas de la Rioja allí, precisamente porque habían sido adictas al régimen.
En cuanto al régimen fiscal ya no se cumplía antes, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya no se cumplía antes. Perdón. No, yo, en cuanto a la sección de la audiencia, que yo sé que esto es de yo, de secretario de gobierno a la SACOM, precisamente el Ayuntamiento de Oviedo no abrió la boca, ¿eh? Y sin embargo sí abrió cuando se creó la sección, de la sección de Gijón. Y sin embargo sí se puso los pates sobre la mesa, hablando en plata, cuando lo de quería Áviles, lo de llevar para el Niemeyer esto que se llama, lo de las comunidades, de las comunidades, el Consejo de las Comunidades, o como se llama eso. No sé. Eso que se celebra todos los años aquí, la entrega de los premios. La Fundación Príncipe. La Fundación Príncipe. Eso es. Que quería llevar ahí el museo, no sé qué historias. Para el edificio. Y sin embargo, cuando la sección de la audiencia, los únicos que nos opusimos fue el Tribunal Superior de Justicia. El Ayuntamiento de Oviedo no dijo ni pío. Es que son cosas totalmente distintas. Claro, es que las cosas distintas como son. Pero se está financiando con fondos públicos. No, se está financiando con fondos públicos y había un claro compromiso por parte de la Fundación. Ahí no era una cuestión de órganos o instituciones, ahí era una traición por parte de los órganos de la Fundación, que desde luego siempre ha sido apoyada y financiada por el Ayuntamiento de Oviedo. Porque, quiero decir, es muy llamativo, ¿no? Cuando dicen, es que la Fundación tiene que entregar su premio, no sé dónde. Oiga, pero ¿usted quién cree que financia la Fundación? Bueno, pues lo financia en una cantidad importantísima desde hace unos años la Administración Central, el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Oviedo. Y en menor medida ahora el Ayuntamiento de Gijón hace aportaciones. Y Caja de Ahorros, ya estamos hablando de patronos, instituciones privadas de patronos, pero como instituciones públicas, las tres administraciones, Administración Central, una cantidad muy importante, Administración de Gobierno Autónomo y el Ayuntamiento de Oviedo. Y todo lo que supone también esos 3 días de coste para la ciudad, no solamente la aportación que se hace como subvención a la Fundación, sino también los 3, 4, 5 días y toda la preparación que conlleva y los gastos que conlleva. Que los hacemos encantados de la vida, porque ese gasto, la repercusión que tiene mediática, compensa. Nos pone en el mundo. Nadie está diciendo que nosotros estemos reclamando ese gasto, ni muchísimo menos, porque en minutos publicitarios desde luego nos darían 3. En el coste de la publicidad nos darían 3 y estamos hablando de una publicidad y una retransmisión a nivel nacional, a nivel internacional y con una repercusión internacional, y es muy llamativo cuando, me imagino que a todos vosotros habrá pasado alguna vez, pero es llamativo cuando cualquier delegación viene aquí y preguntan directamente por el Teatro Campo Amor, pero el Teatro Campo Amor relacionado con la entrega de los premios. Teatro Campo Amor y Hotel de la Reconquista, lo oís a la gente de tal, y es lo que es donde se entregan los premios, es donde se hospedan los príncipes, es donde está siempre, eso lo oyes en los esa referencia es la de, te la da los premios Príncipe de Asturias, con lo cual nosotros estamos contentísimos, no creemos que hayamos dilapidado ni una sola peseta en su momento, ni un solo euro ahora. Pero que bien es cierto que ahí volvemos otra vez, ¿no? Bueno, pues la sede de la Fundación está aquí. Cuando no se creía en la idea de la Fundación, quien apoyó esa idea, entre los pocos que la apoyaron económicamente también, fue el Ayuntamiento de Oviedo. Y cuando ya la criatura creció y la queremos todos, pues de repente hay que descentralizar, hay que desconcentrar. Es que es una injusticia, que... y ahí fue más un compromiso con... La audiencia provincial, por ejemplo, en la ley orgánica era audiencia provincial de Oviedo. Sin embargo, vino la ley de demarcación y es audiencia provincial de Asturias. Y ahora ya se habla de la audiencia provincial de Gijón. Hombre, por favor, ¿en qué quedamos? En el duro o los 4 pesetes. Yo soy de los antiguos todavía, pienso en pesetes. Pero vamos, es que es así. Bueno, pero por hoy oficialmente es audiencia provincial de Asturias. Es audiencia provincial de Asturias. Pero con la ley orgánica era audiencia provincial de Oviedo. Es que todavía existe muchas veces esa confusión terminológica todavía, ¿no? Provincia... Pero yo no vi todavía en las secciones de la audiencia de Gijón, no ponen audiencia provincial de Gijón. Sí, porque siguen teniéndolo como provincia. Su código VD y sigue apareciendo como provincia. Pues además no está ni ubicado en Oviedo. Eso que yo... Provincia provincial de Oviedo. En el caso del aeropuerto es como más llamativo todavía, porque es que ni siquiera está ubicado en Oviedo. Efectivamente, ¿no? Bueno,
Muchas gracias a la señora ponente, pero yo creo que es un tema que ha perdido un poco actualidad, ¿no? Porque la verdad es que está paralizada la reforma. ¿Y qué dice el artículo actual del estatuto? Es el 5. El 5. El 5. ¿Por qué hay que reformar eso? El 5 dice, no dice aquí porque yo de memoria soy malísima. La sede de las instituciones del Principado de Asturias es la ciudad de Oviedo, sin perjuicio de que por ley del Principado se establezcan algunos de sus organismos, que la capital servicios o dependencias en otro lugar del territorio. Han aparecido, como decía yo antes, órganos que no están aquí recogidos y entonces no se sabe dónde tienen que ir. Pero bueno, entonces la modificación sería que en el texto iría... Gobierno y presidente en Oviedo. Bueno, ya lo sé, pero vamos... Y órganos auxiliares. Es que no el texto nuestro lleva los órganos auxiliares. Bueno, muy bien. Carlos, gracias Carlos por venir. ¿Alguna cosa más sobre la capitalidad? A ver, lo tenemos claro. La capitalidad. Pues lo tenemos clarísimo. Es la capital. Sí, está muy bien. Estuvo muy bien la secuencia y el Pelayo. Queremos dar las gracias a Isabel y la verdad que la charla ha sido bastante clarificadora. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme.